conectar desde la compu porque me está descargando el celular. Ahora sí, ya estamos. Ok. Hola, ¿qué tal a todos los que nos ven en la Tribuna de los Trabajadores? Este es nuestro live número 6 y vamos a platicar el día de hoy acerca de las elecciones en nuestro país vecino, en Estados Unidos. Y si nos da un poco de tiempo, vamos a hablar también acerca de la lucha por la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Y bueno, el día de hoy me acompaña Jesús Casillas y el compañero Raúl Ramos. Jesús es psicólogo, egresado de la UABC, de aquí de Baja California, pero actualmente reside allá en Nayarit. Y tenemos también a Raúl Ramos, que él es egresado de la carrera de Sociología también, de la UABC y de la Facultad de Ciencias Humanas, y actualmente está estudiando la maestría en Ciencia Política. Entonces, les dejo los micrófonos para que se presenten, compañeros. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Casillas. Soy militante de la Liga Comunista Internacionalista, Cuarta Internacional. Y pues es un gusto, después de bastante tiempo sin conectarme, de estar con ustedes de nuevo y abrir estos espacios de análisis, de debate. Pues viva Palestina libre. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Raúl Ramos Sánchez. Como lo dijo Juan Carlos, soy sociólogo y actualmente también estoy militando en la Cuarta Internacional. Y es un gusto y un placer estar aquí por primera vez en los lives. Muy bien, pues la intención del día de hoy es regresar un poco al antiguo formato que teníamos aquí en la página cuando hace algunos años hicimos un programa llamado Pájaros en el Alambre. Y ahorita, fuera del aire, estábamos platicando que deberíamos de hacer algún programa que se llamara Martillos al Aire o algo por el estilo. Pero la intención es que podamos pimponear un poquito las ideas que tenemos de análisis de la situación, y que podamos hacerlo en un formato pues un poquito flexible. El día de hoy tenía programado un conversatorio con una profesora de la UAM Xochimilco acerca del tema de el reconocimiento de los pueblos indígenas que se acaba de aprobar en el Congreso, pero por una cuestión de agenda de la compañera, pues no pudimos cuadrar y vamos a tener que tenerla aquí en este espacio en unas semanas, cuando regrese de un viaje que está haciendo allá por Sudamérica. Y entonces el día de hoy pues vamos a empezar a platicar acerca de la elección en Estados Unidos. Entonces me gustaría dar una breve introducción para que podamos conversar los tres. Eh, el día martes, el próximo martes, va a ser el super martes, ¿sí? Que es el día en que se realiza la elección de la presidencia de los Estados Unidos y de miembros de su Congreso, los representantes y los senadores del Congreso norteamericano. Es una fecha muy importante porque cada vez que se elige al presidente cada 4 años, también se elige a la mayoría de las cámaras. Es un poco parecido en ese sentido a México porque si el presidente gana y arrasa en la elección, normalmente también logra la mayoría su partido. Pero se han dado ocasiones en las que el partido que gana la mayoría de la Cámara de Representantes no es el mismo que gana la presidencia de los Estados Unidos. Pero digamos que esas son situaciones excepcionales. Y en este año 2024 se están enfrentando dos candidaturas. Tenemos por un lado en el Partido Demócrata a Kamala Harris y por el otro lado en el Partido Republicano a Donald Trump. Ambos están ahora compitiendo y según los últimos sondeos hay prácticamente un empate técnico. Son 7 estados de los llamados estados columpio los que van a definir quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Y antes de que comencemos con nuestra plática, también quiero ponerles de antecedente que a diferencia del sistema electoral que tenemos aquí en México, en los Estados Unidos es una votación indirecta. ¿Qué quiere decir? Que el voto de las personas no cuenta una cabeza o un voto, sino al contrario, cuenta solamente para algo llamado el colegio electoral y para elegir a los grandes electores. Cada estado de la Unión Americana tiene un número de votos de grandes electores que representan la cantidad de población de ese estado
y digamos que su peso político y económico en la Unión. Entonces tenemos estados como California, Texas o Florida que tienen decenas de votos, mientras que tenemos algunos otros estados como Hawái que tiene solamente un par de votos. Y entonces se ha dado un fenómeno particular de este sistema de elección a través del colegio electoral, donde en las últimas dos elecciones el candidato que haya tenido más votos de la población no ha llegado a la Casa Blanca. Es decir, se ha impuesto otro candidato por este sistema de grandes electores. Y entonces, pues es un elemento interesante a discutir porque el país que se presenta como la gran democracia del mundo, pues en realidad no es tan democrático porque no se expresa directamente en sus instituciones la voluntad del pueblo norteamericano, sino que está mediado por un sistema de representación y de cuotas que se fijó hace un siglo y medio y que no se ha modificado hasta hoy. Y bueno, le voy a dejar la palabra a Jesús y a Raúl para que nos digan sus comentarios sobre la cuestión del proceso electoral en los Estados Unidos y su valoración. Adelante. Le cedo la palabra a Raúl porque sociólogo y politólogo en formación, así que creo que él podría profundizar más por este momento. Es complicada. Pues bueno, hace poco estuvimos haciendo un análisis del FODA. Aquí pues mi comentario se basará como principalmente pues en las amenazas y debilidades que cada candidato tiene, ¿no? Y pues ya conocemos el discurso de Donald Trump que es culpar a los migrantes de cualquier situación de crisis que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Hace poco vimos el comentario en el cierre de campaña de Donald Trump sobre un diputado que mencionaba que Puerto Rico es una ciudad o un nido de basura, ¿no? O sea, es un basurero. Raúl, permíteme un momento, se está metiendo el sonido de tu micrófono de la transmisión. Este, ¿Listo? listo, a ver, adelante. Bueno, como les mencionaba, hacemos un análisis de FODA donde vemos las fortalezas de cada candidato. Por ejemplo, hace poco también hicimos algo sobre Kamala Harris y llegamos a la conclusión de que Kamala Harris tiene las ideas más centradas o más aterrizadas, sin embargo, cuenta con este pequeño peso que le dejó Biden en su antigua administración, ¿no? En esta administración que va a pasar. Y pues el hecho está en que Estados Unidos también es un país lleno de racistas, de sexistas y antisemitistas, ¿no? Además de que Kamala promueve la participación o el apoyo a la guerra y no tiene un mensaje de paz como tal. Básicamente va a seguir este apoyo a Ucrania y a Israel en la invasión de Palestina, ¿no? También, además, es importante destacar el hecho de que si Kamala Harris gana las elecciones, es probable que se exprese o se manifieste un movimiento de extrema derecha. Además de que muchas de las ideas de esta candidata es probable que no se lleven a cabo, ya que no tiene una mayoría en el Congreso y pues sus propuestas serán rechazadas. Además de Trump, como les mencionaba anteriormente, no sé si se escuchó, pues este sujeto de extrema derecha, por así decirlo, sigue con el mismo discurso de culpar a los migrantes de cualquier situación que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Hace poco vimos lo que en el cierre de la campaña de Donald Trump, como un candidato o un diputado mencionó que Puerto Rico es un basurero, ¿no? Este tipo de mensajes, pues, nos deja claro que en realidad Estados Unidos no tiene un buen candidato o un buen candidato a la presidencia y que simplemente están en una decadencia bien cabrona. Y por mi parte, hasta el momento sería todo. Muy bien, pues me gustaría como partir de diversos puntos, ¿no? Que acaba de mencionar el compañero.
Este, es bien interesante, ¿no? Cómo precisamente en esta campaña, ¿no? Se nos pinta dentro de esta democracia liberal, liberal, burguesa, dos grandes candidatos, por un lado a Kamala Harris, que desde la lógica del capitalismo de la divulgación ideológica y cultural, Kamala Harris para el norteamericano común es lo más a la izquierda posible, ¿no? O sea, es la oposición al conservadurismo de Donald Trump, ¿no? Esa fuerza reaccionaria que ataca y que ha usado como bandera. No se escucha. Como la comunidad sexodiversa o de las mujeres, como el derecho a decidir, ¿no? O el derecho al aborto. Entonces, pues podemos ver eh, esa gran farsa de la pseudodemocracia burguesa, ¿no? Donde se nos pinta a una Kamala Harris supuestamente de izquierda, que Donald Trump y su séquito de pseudointelectuales caracterizan o se atreven a decir que Kamala Harris es comunista, ¿no? Solo por estar un poquito más a la izquierda de ellos ya es comunismo, ¿no? Este, y por otro lado, ven a Trump como, pues, esta figura, de representación de patria, familia y Estado, ¿no? O iglesia, ¿no? Entonces, la rama más conservadora, rancia, de Estados Unidos, pero son o están dentro del mismo marco de la democracia burguesa, capitalista, que como decía Juan Carlos, no representa los intereses de las masas obreras, trabajadoras, y de sus juventudes en Estados Unidos. Vemos cómo invierten miles de millones de dólares en armamento, para Ucrania, para destruir a los trabajadores a la clase trabajadora ucraniana y vender todo el territorio a los bancos, ¿no? Ahí nos decía por ahí un investigador, ¿no? Como, pues BlackRock es el que más se ha beneficiado, ¿no? De la destrucción de Ucrania. Es el que ha comprado grandes territorios y el que se ha apropiado de fábricas, empresas, el que le pertenecían al Estado. Entonces, los grandes vencedores en la guerra de Ucrania han sido los bancos, ha sido el capital financiero. Capital financiero que se ve representado por Kamala Harris, ¿sí? Por el Partido Demócrata. Y por otro lado, pues ahora se manejan estos dos conceptos de soberanistas y mercantilistas, ¿no? Para no hablar de lucha de clases, siguen inventándose conceptos nuevos. Y pues Donald Trump se enmarca en defensa del petróleo, de la industria, ¿no? Es el representante del lobby industrial en Estados Unidos, y por eso ataca, ¿no? Y habla de traer de nuevo a Estados Unidos su grandeza, que es traer a Estados Unidos las grandes empresas que se fueron a maquilar, gracias a la mano de obra china, barata, ¿no? En China de América Latina, sobre todo pues nuestro país, uno de los grandes países que pues fueron utilizados para la fabricación o para la maquilación de sus productos, y hoy lo que Donald Trump quiere es volver, ¿no? O generar las condiciones para que esas empresas o esa gran industria regrese a Estados Unidos. Entonces, a Donald Trump, algunos economistas burgueses, pues lo llaman soberanista, a Kamala Harris, pues una mercantilista, ¿no? Que pues vela por los intereses del capital financiero, el otro del capital industrial. Y ninguno de los dos habla de una ruptura con la política de guerra, con la política de ocupación, con la política de genocidio en contra de los pueblos de Oriente Medio y de los pueblos del mundo en general, ¿no? Tenemos a Elon Musk como vocero de campaña de Donald Trump,
y ha sido uno de los promotores más acérrimos de golpes militares, golpes judiciales en los pueblos latinoamericanos donde se ha encontrado litio, por ejemplo, ¿no? Fue un gran defensor del golpe que se dio en Perú, del golpe que se ha dado en Ecuador, y en otros países de América Latina, como vocero de Donald Trump. Y tenemos a una Kamala Harris que habla de seguir financiando la guerra en Ucrania, de seguir financiando el genocidio cometido contra el pueblo palestino por el Estado sionista de Israel, y ninguno de los dos se separa de esa política de destrucción de las fuerzas productivas, de destrucción de la vida humana y de la destrucción de la naturaleza, ¿no? Ninguno de los dos hace una propuesta, ¿no? Y eso en el terreno internacional. Ahora aquí ya más cerca, hablando particularmente de México, pues como decías tú, Raúl, ¿no? O sea, sigue esta política de agresión a nuestro país, de criminalización de las y los trabajadores migrantes, inmigrantes, indocumentados, ¿no? Y es el mismo discurso fascista que manejó Hitler, el mismo discurso eh, de criminalización de los migrantes, ¿no? Que se han visto obligados a migrar precisamente porque las empresas europeas y norteamericanas han expoliado, robado, saqueado sus territorios, han insertado grandes cordones de violencia en toda América Central, ¿no? Como esta política para frenar en los 70s al comunismo, el temido comunismo, en esta Guerra Fría. Y hay toda una historia detrás, de trasfondo de por qué las personas decidimos migrar, ¿no? Porque nos vemos obligados a migrar a los países enriquecidos, porque no existen países ricos. Existen países enriquecidos y países empobrecidos, y los países del sur global hemos sido países empobrecidos por la política capitalista, que no me gusta decir neoliberal, porque de neo no tiene nada. Es la misma política económica de hace 300 años, nada más que más refinada. Y por último, pues poner sobre todo este contexto, ¿no? Cómo en México la derecha pretende avalar el discurso del narcoterrorismo para seguir perpetuando o para seguir o justificar que haya una intervención militar en México. A mí eso me alerta mucho, o sea, me genera eh, mucha alerta, es un foco rojo, una red flag, como queramos llamarlo, porque como la derecha no ha podido ganar ni convencer políticamente a la población, hoy se corre detrás del discurso del terrorismo que ha sido empleado desde el 2001 o 2000, si no fue el 2001 con la destrucción de las Torres Gemelas, que se valida o se construye toda la narrativa del terrorismo para poderse dar el lujo de invadir países a diestra y siniestra y apropiarse de su riqueza natural, de su riqueza cultural y de la destrucción de estos países, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que a mí me alerta bastante, que espero que podamos profundizar. Y el tema de la democracia, ¿no? En esta lucha cultural, ¿qué es la democracia o qué tipo de democracia queremos o necesitamos construir? Porque bien se critica a un Maduro, que porque ya lleva 2 mandatos o 3, o a Xi Jinping porque lleva varios mandatos, o a Putin porque lleva varios mandatos, aunque se les llama autoritarios, pero tenemos una Angela Merkel, tenemos a un Donald Trump, y a otros candidatos que se reeligen, ¿no? Constantemente, y se permanecen en el poder llevando la agenda de los grandes lobbies que representan, porque no representan a la clase trabajadora, representan los intereses del capital industrial o financiero de los grandes capitalistas. Y ya con eso cierro mi participación de esto. Así es, Muy bien. no, Raúl, adelante y después yo me apunto. sí, perdón. Me hizo mucho ruido esto que mencionaba Jesús, ya que pues podríamos resumir que no existe, no es una democracia representativa lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ya como mencionaba Juan Carlos, no representan los intereses de la población estadounidense, sino que representan los intereses de los grandes monopolios, ¿no? De las grandes empresas o transnacionales poderosísimas, ¿no? Otra cuestión que me estaba planteando es el hecho de que en algunas ocasiones, y esto hace poco lo vi, fue que debemos cuestionarnos quién es el mejor candidato para nosotros como mexicanos o como latinos,
¿Quién de estas dos figuras es mejor que esté en la presidencia de los Estados Unidos? Eh, Vuelvo a retomar el hecho de que ninguno de los dos es un buen candidato. Una mujer representativa que quiere hacer valer eh, el hecho de que una mujer esté en la presidencia de Estados Unidos, en un país lleno de machistas, pero que apoya y fomenta la guerra, ¿no? En Ucrania y en Oriente Medio. Y tenemos a este otro hombre de extrema derecha que culpa de todos los migrantes. Otra cuestión es que pues la guerra contra el narco se ha convertido en la guerra contra el comunismo, ¿no? Actual. Hemos visto cómo varios candidatos en la democracia estadounidense han planteado el hecho de que se debe combatir a los grupos de narcotráfico, ¿no? Los estados del pueblo de Estados Unidos. O la democracia estadounidense, ¿no? Es el hecho de que no observan las problemáticas que tienen dentro, ¿no? Yo no he visto que ninguno de estos dos candidatos haga una reforma a la segunda enmienda, ¿no? Que le autoriza a vender armas a la población estadounidense, que eso es un problema muy grave, ¿no? Ya que muchas de estas armas, más del 80 o 90% de las armas que tiene el crimen organizado en México, provienen de los Estados Unidos. Y sin embargo, ninguno de los dos candidatos, yo personalmente no he observado que propongan alguna reforma a esta enmienda, ¿no? Hay que aclarar que es algo que ya está en la Constitución, pero que está mal. Ya Inglaterra no va a llegar y los va a invadir. No tienen una excusa para tener armas o vender armas a lo desgraciado, ¿no? Así que pues con esto finalizo mi participación. Hay que observar también el discurso que manejan dentro de su política nacional. Yo tengo algunos elementos que me gustaría compartir con la audiencia también y relacionar lo que decía Raúl y Jesús. En primer lugar, hay que partir de que para el pueblo norteamericano no hay una opción menos peor. Durante décadas se ha vendido al Partido Demócrata como la alternativa y se ha planteado que el Partido Republicano es peor. Y entonces le dicen a los sindicalistas, a los jóvenes, a los latinos, a todos los grupos que se identifican como grupos vulnerados o desatendidos, que si llega un gobierno republicano les irá peor. Pero lo que ha pasado en los últimos gobiernos demócratas es que los demócratas han aplicado la política que dicen que iba a aplicar el Partido Republicano. Vamos a poner algunos datos. Bill Clinton fue el que inició la construcción del muro en la frontera, demócrata. Después, Obama tiene el récord de más deportaciones en Estados Unidos. O sea, no hubo más deportaciones con Bush ni con Donald Trump. Desde que inició la política de libre mercado, los trabajadores norteamericanos han sufrido la consecuencia de la deslocalización de las grandes empresas que se han ido a países como el nuestro, o a China, o a Singapur, a buscar lugares con una fuerza de trabajo más barata. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha habido una caída estrepitosa del número de trabajadores sindicalizados en Estados Unidos, que se debe de leer como trabajadores con derechos. Y entonces, hoy los trabajadores norteamericanos no pueden vivir de su salario. Estamos hablando de que más o menos el 60% de la población norteamericana tiene problemas de tarjeta de crédito, es decir, que viven de un salario que todavía no devengan y que están empeñando en el futuro a través de la tarjeta de crédito y que además del salario están ofreciéndole intereses. Y entonces hay una crisis social muy importante en los Estados Unidos y a nombre de que los republicanos van a avanzar más rápido con la agenda, lo que hacen los demócratas es aplicarla, pero de manera más gradual. Y también hay otro elemento que me gustaría comentar, y es que en el caso de lo que plantea Raúl de cuál nos conviene más, Donald Trump o Kamala Harris, ambos van a ver por los intereses del capitalismo, del imperialismo norteamericano,
Lo van a hacer de manera diferente tal vez, pero me gustaría resaltar algunos elementos, y es que históricamente el Partido Demócrata, cuando ha estado en la presidencia norteamericana, ha sido un partido que ha intervenido más en la vida política de los pueblos latinoamericanos. O sea, los golpes de Estado que se han realizado en América Latina mayoritariamente han sido bajo los presidentes demócratas, porque tiene una política internacional más activa y de intervención, y han mantenido la idea de que América Latina pues es su patio trasero. Y con eso no quiero decir que el republicano sea mejor, porque sabemos que la agenda republicana es conservadora, ¿no? Están en contra de los derechos de la mujer, de los derechos reproductivos, eh, están en contra de la igualdad racial. Y si uno ve los comerciales de la campaña electoral norteamericana, explotan mucho las creencias conservadoras y la ignorancia de buena parte del pueblo norteamericano, que también hay que decir esto, a pesar de que Estados Unidos es una gran potencia, la educación, el acceso a la cultura y el acceso a los servicios está diferenciado por todo Estados Unidos. O sea, no es lo mismo vivir en las costas, en la costa este o en la costa oeste, que son los lugares más desarrollados, donde están las mejores universidades, donde hay más acceso a un mundo cosmopolita, que vivir en las montañas, en los Apalaches o en el Valle de Ohio, ¿no? Que son comunidades rurales muy aisladas y que no tienen acceso a la educación. Y entonces, están estos elementos que me gustaría también retomar, y para platicar un poquito más con ustedes, hay algunas otras cosas que han estado en el debate público. La primera es la cuestión del TEMEC. Se viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Este tratado lo negoció Trump, el que tenemos actualmente, y ya Trump ha planteado que quiere poner aranceles, que no va a permitir que haya empresas chinas en México. Y esto refuerza, desde mi opinión, la integración subordinada de la economía mexicana a los Estados Unidos, y que lo hemos platicado aquí. De hecho, le invito a las personas que nos ven a que vean nuestra página de internet. Tenemos un documento muy interesante que se llama México en el centro de los planes geoestratégicos de Estados Unidos, donde analizamos que desde el sexenio de López Obrador y hoy con Claudia Sheinbaum se tomó la decisión de irnos de la mano y ser un aliado estratégico en términos económicos del imperialismo norteamericano en su enfrentamiento con China. Y bueno, ahora Donald Trump quiere imponernos estas condiciones en el nuevo TEMEC, y no sabemos cuál es la posición de Kamala Harris en relación al TEMEC. Y otros dos puntos que me gustaría también que comentara, ¿no? Eh, ya hablaron acerca de que el gobierno norteamericano ha patrocinado la guerra en Ucrania y está patrocinando también la guerra en Medio Oriente. ¿Qué opinan en relación al enfrentamiento que tiene Estados Unidos hoy con China? Bueno, a mí me gustaría partir desde este comentario que hiciste sobre los demócratas al principio, y es que, pues sí, hemos visto o he sido testigo de cómo algunos latinos que viven en Estados Unidos han comentado que en el mandato de Barack Obama se expulsó a más inmigrantes de Estados Unidos que en el propio mandato de Donald Trump. Es un hecho contradictorio cómo los demócratas quieren apoyar a los migrantes cuando también tienen estas mismas políticas racistas en contra de la población latina o población migrante en general. Otra cosa es que cómo, por ejemplo, los republicanos juegan con el nacionalismo a su favor, ¿no? Ya que pues yo lo veo como un falso nacionalismo, un chauvinismo muy brutal en Estados Unidos, del cual toman como discurso los republicanos para ganar adeptos o votos a su favor, ¿no? Y todos sabemos que el único nacionalismo que hay, que existe, o patriotismo, como quieras llamarle, está en las personas de a pie, en las personas pobres, en las personas que pertenecemos a la clase trabajadora, ya que los ricos no conocen un nacionalismo como tal. Y otra, en el hecho del TEMEC, fue un poco, bueno, yo ya estaba decepcionado del gobierno de López Obrador, pero eh,
ver este acontecimiento, ¿no? Este tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y ver cómo el propio gobierno de López Obrador se se hizo más dependiente a estos países imperialistas, firmando este acuerdo, ¿no? Vimos discursos, ¿no? De López Obrador que dijo que iba a unir fuerzas con los países del norte para impedir el comercio o la llegada de los chinos. Y yo supongo que si Donald Trump llega al poder, va a ser lo mismo con Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, es ahora sí que vaya, pues es una estrategia geopolítica que está tomando a su favor Estados Unidos para que China como potencia emergente no les quite el puesto de privilegio que tiene este país imperialista. Te damos la palabra, Jesús. Este, qué compleja su pregunta. Pues al igual que Raúl, ¿no? Y es todavía más contradictorio por el hecho de que Claudia Sheinbaum, en su juventud, como militante estudiantil o como joven en movilización, se opuso al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y es curioso que hoy esos principios de soberanía nacional, de defensa de la soberanía nacional, se vean menguados por un discurso de vamos a cooperar, vamos a cooperar, pues si no nos van a dar cuello. Y es como el argumento que tiene mucha gente morenista, ¿no? No, pues es que Obrador lo hizo bien, porque pues mira, ni modo que nos agarremos con Sansón a las patadas, y no sabe, si nos ponen aranceles, pues va a generar una crisis económica en México, y todas estas sanciones fortuitas que usa Estados Unidos como medio de coacción, ¿no? De sometimiento de las naciones a sus intereses, pero me sorprende más mucho más que escucharlo de gente de Morena, pues, que sabemos que va a tener simpatías con las ideas de sus líderes, de la gente que se autoproclama y se autodenomina revolucionaria, socialista, comunista, ¿no? Pero que tienen esta visión de subordinación o esta estrategia de subordinación a los intereses del capital nacional, ¿no? De la burguesía nacional, y no cuestionan o no se atreven a confrontar las ideas del gobierno federal, que no está mal, es parte de la política interna de nuestro país, es parte de estos ejercicios democráticos, ¿no? No estar de acuerdo con el gobierno por más de izquierda que se diga, que de la misma manera, y me parece interesante, ¿no? Que así como el Partido Demócrata es el que ha llevado a cabo la agenda de destrucción de derechos de la población estadounidense, como de invadir a otras naciones, ahora bajo un gobierno que se autoproclama de izquierda en esta supuesta revolución de conciencias, pues se supedita, como decía Raúl, a las demandas del gobierno de Donald Trump y de los gobiernos que siguen, para poner a la Guardia Nacional como muro de contención de los migrantes. Y Donald Trump lo dice, o sea, él lo dice en sus discursos, en toda su campaña lo dijo. Le dije a México, tienes que hacer esto y si no lo haces te va a pasar esto. Y miren, tenemos a más de, pues no sé, cientos y miles de soldados en la frontera sur deteniendo migrantes, ¿no? Ya no es nuestro pedo, o sea, eh, no les hice pagar el muro de manera física, sino lo dijo de manera metafórica, ¿no? Va a haber un muro, va a haber alguien que va a contener a esta ola de migración, que de nuevo, una migración que surge del robo desmedido de Canadá y de Estados Unidos y de Europa a nuestros países latinoamericanos, ¿no? Y a nuestro México. Sí, Jesús, mira, yo creo que voy a interrumpirte un poquito, pero hay que retomar esta cuestión de la crítica, porque eh, ahorita es muy difícil ser de izquierda y ser independiente. Yo lo comentaba con varios de los compañeros, gente que nos escucha, que dialogamos aquí en la página de internet, que hace 20 años, 10 años, durante el gobierno de Peña Nieto, podíamos salir a las calles y gritar y oponernos a los megaproyectos porque eran neoliberales, oponernos a la militarización,
luchar por una mejor educación pública, las diferentes consignas que eran necesarias y sentidas por el pueblo de México, y hoy pareciera que estuviéramos en un régimen peor que el anterior porque no te puedes expresar en relación a estas consignas porque entonces eres un traidor al movimiento, ¿no? No, La no, forma, cállate, eres prianista, eres prianista, eres a eso prianista. iba, ¿no? Tenemos diferencias con la licenciada Susana Prieto, pero la forma en cómo lo trató Morena al expulsarlo de su bancada y prácticamente aplicarle la ley del hielo por reivindicar que se votara la jornada de 40 horas de trabajo, muestra esto. Y aquí en Mexicali sucedió un acontecimiento que seguramente sabes, Jesús, que despidieron al aire a el locutor McAlpin. Sí supiste, ¿no? Sí, Que sí, sí. el dueño del Canal 66. Y Que me cae entonces, re pues, gordo el güey. sí, pues, digo, nosotros tampoco comulgamos con las ideas de McAlpin, o sea, en realidad es un payaso, ¿no? O sea, es un patiño, ¿no? No hay que tomarle en serio su análisis, aunque pues a veces tocaba elementos que para la gente eran importantes. Pero a esto voy. Me preguntaron mis vecinos, ¿no? Que ahora he estado ahí atendiendo a mis vecinos y me decían, oye, Juan Carlos, pero ¿tú qué opinas de que despidieron a McAlpin, ¿no? Y una compañera que es militante de Morena, pues también estaba ahí. Y entonces yo le dije, pues es que son las mismas prácticas del PRI de antes, nada más que ahorita las ocultan mejor. Porque, pues por lo que sabemos, a McAlpin lo despidieron porque criticó al esposo de la gobernadora. Y ya le habían dicho antes, de hecho, varios compañeros de los medios de comunicación con los que tenemos contacto, ¿no? Pues porque nos vemos cada vez que hay algo, ¿no? Me decía, no, es que ya hay broncas ahí con McAlpin porque está siendo muy sátiro, muy ácido en relación a la crítica a la gobernadora. Entonces ya se sabía desde antes, la gente de los medios ya sabía que había este problema y entonces van, pum, lo despiden, ¿no? Pues el director de Canal 66 lo hizo de manera muy absolutista, lo hizo de manera burda, no debía haber actuado así, ¿sí? Pero lo comentábamos ahí con los vecinos y la compañera de Morena argumentó que esto se trataba de un plan de la derecha para atacar a Marina del Pilar, así, ¿no? Que estaba orquestado. Que por qué entonces le habían abierto espacios en Latinus, en TV Azteca, en Televisa, y yo le decía, pues es obvio, o sea, la derecha va a utilizar cualquier desliz que tenga Morena para atacar, pero eso no implica que se haya planificado desde antes, ¿no? Y entonces, pues de esa forma se lavan las manos, y entonces se tendría que hacer la crítica porque no es la primera vez que pasa aquí en Baja California, o sea, esto es lo más evidente, pero como los compañeros que nos ven lo saben, el día 16 de septiembre nos sacaron a empujones de la Plaza Cívica. Y en 10 años de manifestarnos en la Plaza Cívica por diferentes consignas, de llevar volantes y demás, nunca nos habían sacado. Y ahora era mucho más contradictorio porque nuestra campaña era en favor de la reducción de la jornada laboral de 40 horas, es decir, del propio programa que está enarbolando Morena, ¿no? Y también hay que recordar que reprimieron a las muchachas feministas y que no reprimieron a los grupos institucionales feministas, que ya están todas en el gobierno y que ya ahorita no salen a marchar, ¿no? Reprimieron a las muchachas independientes y las metieron a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿no podemos hacer la crítica? O sea, ¿de qué libertad estamos hablando en este régimen de la 4T? O sea, y si no hacemos la crítica, ahí sí podemos terminar como nos critica mucho en la página, como en Venezuela, ¿no? De que a nombre de defender el proceso se perdona la corrupción, se perdona todo, ¿no? Y eso nos lleva a un punto común, y con esto me gustaría pasarle la palabra, y es la ausencia de una representación política de la clase trabajadora, auténticamente de la clase trabajadora que vea por sus intereses en Venezuela, en Cuba, en México y en los Estados Unidos. Porque un dato que me gustaría aportar es que la guerra, el genocidio que está pasando hoy en Palestina ha impactado mucho a los jóvenes norteamericanos y entonces muchos jóvenes universitarios no van a dar su voto para Kamala Harris, pero tampoco lo van a dar para Donald Trump. Entonces, ahorita el análisis duro de los think tanks del Partido Demócrata no es la cuestión de que Donald Trump vaya a jalar al voto joven, sino que el voto joven no va a votar.
Y eso es lo que le va a dar la diferencia en estos estados. Y entonces, la pregunta es, pues, ¿qué alternativa tienen? Y por lo que sabemos, hay candidaturas de terceros partidos, que aquí me gustaría nombrar, por ejemplo, nada más a tres, ¿no? Con los que mantenemos diferencias, pero pues hay que, en honor a la verdad hay que decirlo, ¿no? El Partido del Socialismo y la Libertad, el Partido Socialista del SWP, ¿no? Social Worker Party, el Partido Comunista, están presentando candidaturas a la presidencia norteamericana. ¿Y qué es lo que ha hecho el Partido Demócrata? Modificar las leyes en sus estados para que no se puedan presentar. O sea, mucha gente piensa que nada más son los dos partidos gemelos, pero siempre hay una tercera alternativa, pero han hecho todo el marco institucional para evitar que se exprese. Entonces tendría que ganar un estado completo, una de estas candidaturas, para aparecer en el mapa, ¿no? De la elección presidencial norteamericana. Y entonces, al final, el problema siempre resulta ser que no hay una organización política que exprese los intereses de los trabajadores. Entonces terminamos apoyando a tal o cual grupo, ¿no? Demócratas, republicanos, prianistas o morenistas, ¿no? Y que precisamente surge eso en México, ¿no? Es que no hay más alternativa, compañeros, ¿no? O sea, todos los excompañeros de lucha con los que caminamos las calurosas tardes de Mexicali a más de 50 grados en defensa de Pemex, en contra de la reforma, de las reformas estructurales de Peña, ¿no? En contra de la imposición, del fraude electoral y demás. Hoy nos dicen, "Ch, cállense, ¿no? O sea, dejen que Morena haga las cosas. ¿Cómo te atreves a criticar a Obrador si lleva un mes?" Y exactamente eso me dijeron ahora. Bueno, no ahora, ¿no? Sino que recientemente es la crítica, ¿no? ¿Cómo vas a criticar a Claudia Sheinbaum si apenas lleva un mes, ¿no? Pues se fueron 6 años en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Que si bien hay políticas o programas que digo, estoy de acuerdo. O sea, hay cosas que yo puedo decir, estoy de acuerdo con el gobierno de la Cuarta Transformación, pero no me voy a inclinar y le voy a celebrar todo su programa político cuando hay temas que de fondo entran en contradicción con mis intereses de clase, ¿no? O sea, como clase trabajadora, como trabajador, eso pues no lo voy a defender. Y claro que voy a criticar el hecho de que hoy se sometan a los intereses del gran empresariado, de la gran mafia empresarial, y digan, no, no podemos hacer la reforma 40 horas cuando ya era un dictamen que fue aprobado y que nada más tenía que someterse a votación, que es algo que denunció la licenciada Susana Prieto Terrazas, como diputada y como exdiputada ha impulsado este movimiento por la reforma a las 40 horas. Y dice Claudia, no, antes de llegar a la presidencia, durante la campaña dijo, no, ahorita nos vamos a enfocar en las reformas del presidente para modificar al Poder Judicial, pero no te podemos dar la reducción de la jornada laboral a 40 horas porque se enojan los empresarios, ¿no? Tiene que haber un consenso con nuestros jefes, a ver si nos dan permiso para poder hacer esta reducción de la jornada laboral que es ínfima. Hay quienes cuestionan la propuesta de la reducción a 40 horas y dicen, no, vamos por la de 35, ¿no? O sea, la reducción de la jornada a 35. Tenemos una población de fuerza de trabajo joven, desempleado, que no tiene acceso a un trabajo formal, que no tiene acceso a seguridad social, que no tiene acceso a un crédito de vivienda, que no tiene acceso a lo más indispensable, ¿no? Entonces, no piensan en estas cuestiones porque velan por los intereses pues, de esta mafia empresarial. Tenemos también esta disyuntiva, ¿no? Algunos diputados mañosamente dicen, pues te catafixio los 40 horas por los 30 días de aguinaldo, ¿no? Pues no, queremos ambas, queremos todo, todo o nada. Entonces aquí la cuestión es de sí cuestionar, de sí empujar, y como dices, pues en México necesitamos una alternativa, y es algo que nuestra organización lo ha discutido ya durante varios años, ¿no? Sobre la necesidad de ir construyendo una base política, eh,
que vaya más a la izquierda de Morena, que vaya más a la izquierda que esta izquierda institucional, socialdemócrata y reformista, y hagamos una propuesta pues desde la base trabajadora y de las juventudes, de las mujeres, de las comunidades indígenas y no de los caciques indígenas, sino de la base indígena que no tiene acceso a todo lo antes mencionado, ¿no? Al igual que los trabajadores y trabajadoras. Este, y eso también se ve reflejado en muchos otros países, ¿no? Cuando no existe una alternativa más a la izquierda de lo que se nos presenta, pues tenemos este avance de la ultraderecha, ¿no? Que se vende con una máscara de bien revolucionaria y bien antisistema, y lo vimos con el discurso de Javier Milei. Yo voy a sacar la motosierra y le voy a pegar a la casta, ¿no? Voy a cortar a la casta y le voy a reducir los sueldos. Y toma chango tu banana. A quien le recortó fue a las universidades, a los hospitales, a los jubilados que los tienen en las calles protestando, luchando, y en las calles a mucha gente en la pobreza, en la miseria más profunda, ¿no? Y en menos de un año de su gobierno, en menos de un año, esa política reaccionaria de Javier Milei, que representa los intereses del Fondo Monetario Internacional, Pero tiene fíjate, sumida Jesús, a que, Argentina en la crisis, que ¿no? eso nos ha dado la oportunidad de revertir un discurso que tenía siempre la gente de la derecha, y ahora puedo decir orgullosamente, derechairo, vete para Argentina. Vete al país, al paraíso libertario, ¿no? Sí, sí, ¿no? Siempre decir, Ya ni vete para chorizo Cuba, vete puedes para comer. Venezuela. ¿No? Oye, y Digo, eso que sí. todavía lo defiende, descaradamente. ¿Quién? Sí, no, y o sea, ni siquiera porque hay datos duros, ¿no? O sea, la inflación, la pobreza, la desigualdad. A mí un dato que me impactó es el rollo de la reducción del consumo de carne en Argentina. Es el país que más consumía carne en América Latina, y ahorita estamos hablando de que la gente lo consume solamente una vez por semana, ¿no? Entonces, por eso cuando dicen, el fracaso del socialismo, el fracaso, digo, pues el fracaso de quién, ahí sí se alimentaban bien, ¿no? O sea, nada más vean a los rusos de qué tamaño son, ¿no? O sea, y cómo creció la talla en el siglo XX, ¿no? Se ven a la gente de Europa, Y, y, Asia Central, o sea, y que se confirma en los propios informes de la CIA, ¿no? O Ujú. sí, sea, la CIA decía, oye, pues están alcanzando ya el 1,80 y en 10 años. sí, ¿no? O sea, porque comen mejor, ¿no? Y entonces, o Este, sea, ponte a pensar el impacto que va a tener en el cerebro de los niños que se están formando lo que está pasando hoy en Argentina. O sea, la falta de acceso a las proteínas, la falta de acceso a los alimentos de buena calidad. Entonces, pues ya ves es impresionante, ¿no? ya ves que también canceló los comedores populares, ¿no? O sea, la gente más pobre tenía acceso a mínimo proteínas y una alimentación balanceada a través de estos comedores comunitarios o comedores populares, y prefirió el desgraciado que se pudriera la comida a que los niños y niñas accedieran a estos alimentos, ¿no? Entonces, pues ahí está, o sea, más claro que nada en nuestra actualidad, que la misma política que se implementó en los 70s, en los 80s, que se profundizó en los 90s y que hoy se vende o se pretende vender como algo novedoso, lo ideal, es un rotundo fracaso. Oye, la Unión Soviética tardaron unos que 70 años en derribarla, y la Argentina libertaria en menos de un año se derrumbó. O sea, Sí, sí. no tiene sentido, ¿no? Sí, no, no tiene nada de sentido, ¿no? Pero sí, de verdad que nuestra solidaridad con los compañeros argentinos, y particularmente me gustaría comentar que nuestra organización a nivel mundial está en una campaña de solidaridad con las organizaciones obreras y socialistas argentinas, particularmente con el Partido Obrero de Argentina, porque Milei ha tomado varios recursos penales para desalojarlos de sus locales, despojarlos de un patrimonio que formaron los militantes del Partido Obrero durante 40 años. Y entonces hay una campaña internacional de firmas que ahí les vamos a estar pasando el link, y de marchas y manifestaciones dirigidas a la Embajada Argentina, porque yo lo escuchaba de un compañero sudamericano, tienen que parar la situación hoy, porque si no se puede llegar a la situación que se tenía en la época del golpe de Estado, donde no era tomar los locales, era robarse a los militantes, secuestrarlos, secuestrar a las mujeres, ¿no? A sus hijos, ¿no?
Argentina tiene esa tradición de represión y las fuerzas militares son las mismas. Entonces, hoy tenemos y que que hoy pagar la reivindican, represión. y Hoy que tenemos hoy que pagar la represión. reivindican, ¿no? Pero O perder sea, casi hoy también es, reivindica la ultraderecha reivindica precisamente eh, el genocidio, la desaparición forzada, reivindican y dicen, no, es que no fue una masacre ni una persecución política, sino que fue una lucha contra el terrorismo. O sea, el mismo podrido discurso para justificar la brutal represión, desaparición forzada, estos llamados vuelos de la muerte, ¿no? Y que, como bien dices tú, hoy pueden resurgir de nuevo en Argentina si no son denunciados y si no se le pone un alto, ¿no? Yo sigo a Miriam Bregman, ¿no? De la FIT, del Frente Izquierda, y pues también desde acá le mando mi solidaridad si es que este video les llega a llegar a los camaradas del MTS y de las organizaciones troscas de Argentina. pero creo que eso es cierto. Raúl quería hablar. Adelante, Raúl. Esto se puede manifestar aquí en México también, ¿no? O sea, eh, las pocas opciones que tenemos con los candidatos o con los partidos que nos representen verdaderamente como clase trabajadora, no las hay, ¿no? Son muy nulas. Y si las hay, pues tienen muchos impedimentos para poder llevar a cabo procesos selectivos, ¿no? Hacia ellos. Lo que pasó en Argentina, pues fue como un caso de desesperación por parte de la población argentina. Ojo, no se culpa al pueblo argentino por haber votado por semejante personaje, pero pues era la única opción básicamente viable, ¿no? Que ellos vieron y pues desgraciadamente está pasando lo que está pasando, ¿no? Aquí en México yo lo veo, si llega a fallar el gobierno de Sheinbaum, veo que la derecha podría optar por la extrema derecha y escoger un personaje como Javier Milei con el mismo discurso. No importa si no sea un político o se dedica a la política, ¿no? O sea, un politólogo o un economista, ¿no? Cualquier personaje, cualquier payaso que maneje un discurso de superioridad, podrían catalogarlo como un candidato, ¿no? Yo hace poco, entre broma y broma con unos compañeros, estaba mencionando que hay un personaje que se llama Altemash, ¿no? Que sale mucho en TikTok y maneja un discurso muy machista, ¿no? En su contenido. Y este tipo de personas podrían ser como un candidato perfecto para una extrema derecha o una derecha agonizante, ¿no? Porque pues sería la única opción que tienen como tal, ¿no? Y que también está este güey, el Eduardo Verástegui, ¿no? Que es actor, seguidor de Donald Trump, que promociona a Donald Trump. El vato tiene doble nacionalidad, ¿no? Vive en Estados Unidos y viene y hace campaña política en México, campaña política y religiosa, católica, conservadora, y que pues tuvieron un encuentro nacional, bueno, internacional en México recientemente, ¿no? Para abordar este tema y él propone precisamente construir una tercera vía, ¿no? O una vía más hacia la derecha, más reaccionaria, como hizo Vox en España, ¿no? O sea, están siguiendo el mismo modelo como Libertad Avanza, como Vox y como otros partidos de la ultraderecha, donde le tiran a sus compadres, ¿no? Como en este caso sería el PAN, pero en el fondo, pues sigue siendo la misma cochinada, sigue siendo la misma gente. Y por eso lo que dice el camarada Juan Carlos, ¿no? La importancia hoy y desde hace décadas de plantearnos una organización política que sí represente los intereses de la clase trabajadora, de las mujeres, las juventudes, que sea hoy en México, o que esté, perdón, más a la izquierda de Morena, que levante esas banderas que Morena deja guardadas o escondidas o tiradas y que las empuje, ¿no? Que las lleve y que pues dé el combate, como dicen los camaradas de la Internacional, los 365 días del año, y no ser el partido electorero que nomás se presenta en la colonia para pedir el voto, ¿no? Exacto, necesitamos un partido más representativo, ¿no? A nuestros intereses de clase. Y pues no cederle más terreno a los conservadores y a una izquierda progresista, entre grandes comillas, que solo vela por los intereses del capital.
que es importante también hoy cuestionarnos esta visión progresista, este, donde, no, sí, es una presidenta, bueno, es una candidata mujer, es negra, representa a las minorías. ¿Cuál toma tus minorías, no? Como decía Juan Carlos hace rato, este, pues se deportó más gente eh, con Barack Obama y hubo una alza en la violencia policíaca contra la población negra en Estados Unidos bajo el gobierno de Barack Obama y que se profundizó y se envalentonó más con Donald Trump. Pero ser negro, ser indígena, ser mujer, ser homosexual, lesbiana o lo que gustes, no garantiza que se defiendan tus intereses, ¿no? O sea, va más allá de las particularidades y va más allá de esta representación identitaria y por eso también es importante criticar ese progresismo y decir hoy por hoy que aunque el género nos separe, la clase nos une y que lo que nos debe hermanar es la lucha de clases, porque es para mí, desde mi perspectiva y no mi, ¿cómo se puede decir? No, y según mi no muy humilde opinión, es lo que nos va a ayudar realmente a construir una oposición fuerte a la arremetida reaccionaria. Así es, bueno, se nos está acabando el tiempo, compañeros. Pues yo diría que volviéramos a organizar la mesa la próxima semana y ver cómo organizamos un formato que podamos combinar la entrevista y la mesa, porque estuvo muy bueno y nos quedaron muchos temas. Fíjense, de las cosas que me gustaría que pudiéramos comentar es la cuestión de la conexión entre la iglesia cristiana y el sionismo. Tuve una experiencia este fin de semana donde un compañero de la movilización en defensa del agua cuestionaba una publicación que estaba ahí circulando en los WhatsApps donde pues está el video donde bombardean eh, estas casas de campaña y se ve la gente ardiendo. Muchos de ustedes tal vez lo hayan visto, ¿no? Y este señor nos decía, ustedes mienten, eso no es un genocidio porque los palestinos son culpables. Y le contestaban, ¿por qué? Dice, porque es la falsificación de la palabra de Dios, ¿no? Y decía, no, pues es que los islámicos no tienen nada que ver con el cristianismo. Y bueno, pues repitiendo lo que decía Jesús, ¿no? En mi humilde opinión, que soy maestro de historia, pues yo sé que el islam y el cristianismo es la misma religión, lo único que cambia es el profeta, ¿no? Entonces sería muy bueno porque se discutió entonces en los grupos que muchas de las iglesias protestantes evangélicas que hay aquí en el país vienen de Estados Unidos y son parte del lobby judío. O sea, a pesar de que digan que tienen una religión, en realidad engañan a sus feligreses porque sus dirigentes son, vamos a decirlo así, judíos de closet, ¿no? Eh, sionistas, no cualquier tipo de judío, porque pues, respetamos la religión judía, ¿no? Sino ideológicamente de extrema derecha sionista, ¿no? Sería un muy buen tema para discutir una próxima y retomar el tema de Palestina y podremos invitar a algunos de los compañeros del comité. Y bueno, vamos a dejar el día de hoy la transmisión, un último mensaje que quieran dar de un par de munditos, compañeros. Organizarse. Yo nada, pues agradecer. Igual yo abonaría a invitar a la gente que nos escucha y nos ve o nos verá y nos escuchará. Abrir a lo mejor una invitación, ¿no? Si alguien quiere participar en estas mesas de diálogo, pues también invitar, ¿no? Gente a nuestros seguidores que les agradezco mucho que estén haciendo crecer nuestra página. Ya somos 16,000 seguidores en Facebook. Los invito también a seguir la página en YouTube, nuestro canal, para que vean las conferencias, para que vean las mesas de análisis. Esto es un programa muy orgánico, la verdad, pues no tenemos la gran producción. Aspiramos a tener una gran producción y tener mejor calidad en nuestros formatos, ¿no? Y los invito y los invito a formar parte de esta comunidad y de esta organización, porque no solamente somos una organización en línea, no solamente hacemos divulgación, sino que también estamos en las calles, en la lucha de clases de verdad, y pues invitarlos a que se unan también a su organización y Palestina Libre, desde el río hasta el mar.
Palestina vencerá. Gracias. Muy bien, y bueno, ya nada más me resta invitarlos a que se conecten de nuevo la próxima semana. El día martes vamos a estandarizar este horario de transmisión y después una retransmisión por la noche. Eh, Vamos a ver qué tanto nos funciona. Y también les queremos invitar a que sigan en la campaña de apoyo a nuestro compañero Raimundo Blas, que como hemos estado comentando las últimas 2 semanas, lo estamos apoyando para su tratamiento oncológico. Entonces, en la retransmisión van a ver el videíto de introducción con los datos de la cuenta bancaria donde pueden apoyar al compañero. Y también vamos a poner más información porque estamos organizando para la gente que nos ve aquí en Mexicali un bingo a favor de Don Ray, que se va a realizar la segunda semana de diciembre. Entonces los esperamos para que vayan, y si alguien quiere agarrar una cartera para vender boletos, pues igual, bienvenidos, ¿no? Entonces los dejamos esta semana de Tribuna de los Trabajadores Live número 6 y los esperamos la próxima. Gracias.